ya inició. Listo, ahora sí. Empezamos entonces. Compartir pantalla, toda la pantalla. Compartir. Listo. Ahí ya están viendo la pantalla. Vamos a abrir aquí un tablerito. Listo. Entonces la titulación es un procedimiento para encontrar la concentración de una solución problema. ¿Ya? Se llama solución problema porque no le conocemos la concentración. Entonces, se titula, hay muchos métodos de titulación, ¿sí? Pero el más conocido es la titulación ácido-base, en donde tenemos lo que usted nos estaba contando, una bureta, supongamos que esta es la bureta, una bureta, normalmente la bureta se llena con la base, pues aquí tenemos una bureta, la bureta tiene una llavecita y por esa llavecita inyecta el líquido. Entonces la bureta empieza con una escala invertida, entonces aquí empieza el 0, luego el 1, luego el 2 y así. Y eso lo que nos va indicando es el volumen que se ha derramado, ¿sí? O sea, que está llena hasta acá, y entonces si está llena hasta aquí, si se vació hasta el 1 es porque se derramó 1 mililitro. Si se vació hasta el 2 es porque se vaciaron 2 mililitros. Y así sucesivamente. Como le digo, normalmente en la bureta va la base. Normalmente es hidróxido de sodio, NaOH. Es lo más típico, pues. Pero suele ser cualquier base. Listo. En el Erlenmeyer, normalmente se hace en el Erlenmeyer. Vamos a dibujar aquí un Erlenmeyer. A ver cómo dibujamos un Erlenmeyer acá. Más o menos es así el Erlenmeyer. Más o menos es así. En el Erlenmeyer tenemos el ácido clorhídrico o el ácido. Aquí tenemos HCl. Listo. Si yo derramo el hidróxido de sodio sobre el ácido clorhídrico, el hidróxido de sodio es transparente y el ácido clorhídrico también es transparente, entonces no veo ninguna reacción. Hay reacción, pero no se ve ningún cambio de color ni nada, entonces es necesario colocar un indicador. El indicador más común es la fenolftaleína, listo. Entonces se le agregan unas goticas de fenolftaleína. Pero esto no se hace así. Se le agregan unas goticas de fenolftaleína. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando hay un exceso de hidróxido de sodio, cuando hay más hidróxido de sodio, entonces la fenolftaleína se colorea a un rosado. Entonces uno lo que hace es agregar hidróxido de sodio hasta que ese rosado permanezca por 20 segundos. Ahí se ha encontrado el punto de equilibrio. ¿Listo? La fórmula para la titulación es así. Normalidad del ácido por volumen del ácido es igual a normalidad de la base por volumen de la base. Entonces,
A usted le dieron todos los datos en ese problema que me está contando para poder encontrar la normalidad de la base. A usted le dijeron que era ¿cuánto? Del HCl me dijeron que el volumen era de 50 mililitros. Mire, entonces le están dando el volumen del ácido. ¿Qué más le dieron? Estaba concentrado a una dimensión molar, ¿cierto? Molar, listo. Y en la NaOH Solo le dieron el volumen. solamente me dieron 100 mililitros. O sea, entonces usted lo que tiene que despejar es normalidad de la base. Entonces normalidad de la base quedaría, normalidad de la base sería igual a normalidad del ácido por volumen del ácido dividido volumen de la base. Ya, eso es todo. Y sale, y esa sería la normalidad de la base. En este caso a usted le dieron molar, pero como el ácido clorhídrico tiene equivalente 1, entonces en este caso normal es igual a molar, entonces puede colocarlo así directamente en la ecuación. Pero la pregunta es cómo, pues me dicen que hay que ver como la concentración del NaOH, profe. Por eso, esa es la normalidad de la base. El NaOH es una base. O sea que ahí puedo poner 1 molar. Por el volumen del ácido dividido el volumen de la base. Ah, vale, profe. Esta sería la fórmula. ¿Qué fórmula es esta? La 5 o la 7, no sé. Ya se me perdieron las fórmulas ahí. Ustedes me colaboran con eso. O la 13. La 15. La 15. Esta es la 15. Esta es la fórmula 15 de titulación. Listo. Entonces así se halla la normalidad de la base. Lo más común es que uno no conozca la normalidad del ácido y que se despeje la normalidad del ácido. Pero también se puede despejar la normalidad de la base. Sin ningún problema. Ah, pero perdón. La 15 sería esta de aquí arriba. Bueno, no importa. Eso es un despeje. Esta sería la 15, porque ahí ya yo despejo lo que yo necesite, ¿cierto? Esta sería la fórmula 15. ¿Sí? No esta es el despeje de esa fórmula, ¿cierto? ¿Sí se entendió? ¿Alguna duda hasta acá? Profesor, me dio 0.5 m. Esa sería la concentración de NaOH, ¿cierto? Sí, esa sería la concentración de NaOH. Sí, señor. Muy bien, muchachos. Vamos a continuar con cambios de concentración. Cambios de concentración. Bueno, ustedes tenían una tareita, ¿cierto? ¿Quién lo logró hacer? Y era encontrar la molalidad, ¿cierto? ¿Alguien lo hizo? Profe, me dio 6.93. Bueno, muy bien. Contanos cómo la hiciste. Entonces partiste de un porcentaje, ¿cierto? ¿Cuánto era? ¿37? 47, profe. 47 gramos de ¿qué? ¿De HCl o de HI? Ese es, ya le digo, ese era HI. Listo. 47 gramos de HI y el denominador que colocaste fue 53 gramos de solvente. excelente. 53 gramos de solvente. Que en este caso el solvente es agua, ¿cierto? Y multiplicaste por arriba un mol de HI y abajo 128 gramos de HI. O sea, pasamos. eso, un mol de HI que equivale a 128 gramos. Muy bien. Y luego pasaste, ¿qué? ¿Qué hiciste luego? Luego pasé en los gramos a kilogramos. Muy bien, ¿cómo lo hiciste? Yo me puse el 1000 arriba. 1000 gramos que equivalen a 1 kilogramo. Listo. ¿Y eso fue todo? Sí, profe, ya. Eso. ¿Y eso cuánto te dio, perdón? 6.93. 6.93 mol sobre kilogramos. Sí, ok. Ahí quedó.
Mire que esto fue un cambio de concentración. Esto que hizo el compañero fue un cambio de concentración. Le dieron un porcentaje peso-peso y él lo transformó a una molalidad. ¿Listo? O sea que los cambios de concentración los puedo hacer con factores de conversión. Esto se hizo con factores de conversión. Así se pueden hacer los problemas de cambios de concentración a punta de factores de conversión. ¿Listo? Hay otra manera y es la siguiente, utilizar un cuadrito. Les voy a enseñar cómo se maneja el cuadrito. Con este cuadrito pueden convertir cualquier concentración en otra concentración. Este cuadrito tiene en la parte superior las partes de la solución, o sea, soluto, solvente y solución. ¿Listo? Esas son las columnas de la matriz, las columnas del cuadrito. En la parte izquierda tiene las siguientes filas. Tiene el peso en gramos, tiene el volumen, este volumen manejémoslo en mililitros, que es una unidad más cómoda de trabajar que el litro, moles, tiene peso molecular en gramos sobre mol, ¿sí? Corramos este cuadro un poco. Yo creo que me cabe la unidad. Gramos sobre mol. Esas son las unidades del peso molecular, ¿cierto? Listo. Y tiene la densidad en gramos sobre mililitro. Listo. Esas son las filas y las unidades respectivas de cada propiedad. Voy a colocarlo un poco más chiquito para que se logre visualizar las unidades. Yo creo que ahí está bien. Listo. Vamos a dividir las filas. Entonces las filas sería, la primera fila sería el peso. Ese peso lo representamos con la letra W de weight de inglés, ¿cierto? El volumen en mililitros. Las moles. El peso molecular y la densidad. Ahí tenemos el cuadrito. Con ese cuadrito podemos convertir cualquier concentración en cualquier otra concentración. Veamos. Coloquemos aquí esta columna. Y esta otra columna. Listo. ¿Tienen el cuadrito? De ese cuadrito no hay que llenarlo todo. Por ejemplo, el peso molecular de la solución, el peso molecular se calcula para una sustancia pura. Entonces, como el peso molecular se calcula para una sustancia pura y la solución no es una sustancia pura, este cuadro no se llena. Normalmente, cuando a mí me dan densidad, esa es la densidad de la solución, no la densidad del soluto. Entonces este cuadro casi nunca se llena. Solo en el caso de que le digan la densidad del soluto puro es esta, ahí sí pueden utilizar ese cuadro, de resto no. Normalmente la densidad que le dan es la densidad de la solución. Bueno, entonces nosotros teníamos el siguiente problema. Teníamos un HI, ¿cierto? Un ácido yodhídrico. El problema de la clase pasada, 47% peso. ¿De cuánto era la densidad, muchachos? De densidad 1.5. 1,5. Muy bien.
Con esos datos, con la concentración y con la densidad, podemos llenar este cuadro por completo. Por ejemplo, tenemos 47% peso-peso. ¿Qué significa eso? ¿Qué indica un porcentaje peso-peso? ¿Qué indica un Eso, peso de soluto presente en 100 gramos. Entonces, donde está peso de soluto colocamos 47 y donde está peso de solución colocamos 100. Entonces mire que ya con la concentración llenamos dos cuadritos de la matriz. Me dicen la densidad, esta densidad es de la solución, o sea que esta densidad va acá. Densidad de la solución, 1,5 gramos sobre mililitro. Bueno, ¿qué más podemos hacer? Ahora, veamos cómo son las ecuaciones. Este cuadro tiene tres propiedades que son extensivas. Estas tres primeras son propiedades extensivas. Estas tres. Si son extensivas, entonces se puede sumar. Entonces yo puedo decir que peso de soluto más peso de solvente es igual a ¿qué? A peso de solución, ¿sí o no? La solución está formada por soluto y solvente, ¿sí? Entonces si yo sumo el peso del soluto más el peso del solvente, tengo el peso de la solución. Puedo decir también que el volumen del soluto más el volumen del solvente es igual a ¿qué? ¿Es igual a qué, muchachos? El volumen de la solución. Es igual al volumen de la solución, porque son propiedades extensivas. Y también puedo decir que las moles del soluto más las moles del solvente son ¿qué? Las moles de la solución. Son las moles de la solución. Eso lo puedo decir porque esas son propiedades extensivas. Estas dos son intensivas. Bueno, coloquemos por aquí extensivas para que no se nos olvide. Estas son propiedades extensivas, entonces se pueden sumar. En cambio, estas dos son propiedades intensivas, entonces no se pueden sumar. Entonces yo no puedo decir que la densidad del soluto más la densidad del solvente me va a dar la densidad de la solución, eso es falso. No puedo decir que el peso molecular del soluto más el peso molecular del solvente va a dar el peso de la molecular de la solución. Lo que puedo decir es que las moles son iguales a peso dividido peso molecular, que es una ecuación que veníamos manejando de estequiometría y que se cumple. Entonces de aquí usted puede con esa ecuación despejar lo que necesite. Si quiere las moles, entonces las despeja, si quiere el peso lo despeja, si quiere el peso molecular lo despeja. Y la otra ecuación es la de la densidad, que también nos hemos familiarizado con ella. Peso sobre peso molecular. Peso sobre volumen, ¿cierto? Densidad, ¿cierto? Peso y volumen. Entonces con estas ecuaciones se llena el cuadrito, ¿listo? Entonces ahí, ¿qué podemos decir? A ver, ¿qué podemos llenar? Cuéntenme ustedes qué podemos llenar. Los gramos del solvente. Eso. ¿Cuántos serían los gramos del solvente? 53. Listo. ¿Qué más podemos llenar? Con la densidad y los gramos se puede sacar el volumen de la solución. Muy bien, entonces usted tiene un peso de 100 y una densidad de 1.5. ¿Cómo sería el volumen despejado? Sería peso sobre densidad, ¿cierto? Despejando de esta fórmula el volumen. Sería peso sobre densidad. 100 dividido 1.5, ¿cuánto da? Y eso sería el volumen de la solución. 46,7. Y esos son los mililitros de la solución. Muy bien, mire que ya llevamos mucha parte. Ahora, el peso molecular del HI, ¿de dónde lo podemos sacar? De la tabla. Muy bien, ¿cuánto es el peso molecular del HI? Ahí es yo, ¿cierto? Se suma el H con el I, sí.
127, pero 128. No. 127, algo, y entonces lo aproximamos a 128. Muy bien, entonces ya tiene el peso molecular del HI y tiene el peso del HI, tiene el peso del soluto. ¿Qué puede hallar? Las moles. Las moles del HI, o sea, las moles del soluto. ¿Qué tiene que hacer? Dividir. 47 dividido 128, ¿cuánto da? 0,37. 0,37. 37. Por ejemplo, si solo le estuvieran pidiendo la molaridad o la formalidad, ya con las moles del soluto y con el volumen de la solución sale. ¿Sí o no? Entonces ya no tendría que llenar lo otro. Cuando a usted no le dan datos del solvente, con este problema no le dieron datos del solvente, se supone que el solvente es agua. Si el solvente es agua, al agua ya le conocemos algunas propiedades. ¿Cuánto es la densidad del agua? Es 1. ¿Y cuál es el peso molecular del agua? H2O. 18. Entonces, mire, a usted le regalan estos dos. Si no le dieron el solvente, entonces porque el solvente es agua, o sea que estos dos ya están regalados. Entonces, mire que ahí prácticamente llenamos la mitad del cuadro. Aquí ya podríamos aplicar esta misma fórmula de moles es igual a peso sobre peso molecular y hallar las moles del solvente, mire. Y podríamos hallar las moles de la solución si quisiéramos. Vamos a hallar la formalidad. Entonces, la formalidad, ¿cómo sería? Formal es igual a ¿qué? A moles sobre volumen en litros, ¿sí o qué? Fórmula 1, si no estoy mal. Tenemos las moles de soluto. 0.37, ¿sí o no? Y lo dividimos, aquí hay que tener cuidado. No lo puedes dividir por 66,7. ¿Por qué no lo puedes dividir por 66,7? Porque estos 66,7 están en mililitros. Entonces hay que pasarlos a litros. Lo dividimos por 1000. 66,7 dividido por 1000, eso es 0,0667, ¿cierto? Ahí ya me queda en litros, ¿sí o qué? Entonces me colaboran ahí por favor con el cálculo. ¿Cuánto da esa formalidad? ¿Cuánto les dio? A mí me dio 5,55. Listo. Y alguien que mire el cuaderno y nos diga si sí nos dio parecido a como lo hicimos la semana pasada. Sí, profe, tal cual. Bueno. Entonces son dos métodos diferentes. Un método es el factor de conversión y otro método es el método
de la matriz. La matriz es la misma siempre, listo. Soluto, solvente, solución son las columnas y las filas son peso en gramos, volumen en mililitros, moles, peso molecular y densidad. Si se le olvida el orden, no hay problema. El caso es que vayan esas 5 propiedades, listo. Profe, en este caso, entonces la formal es igual a la molaridad. En este caso, como es HI, formal es igual a molar. Ah, listo. Sí, igual a normal porque el equivalente es 1. Pero mire que entre la formal y la molal, sí son muy diferentes. ¿Sí? Mire que aquí la solución no es diluida. Entonces, como no es diluida, mire que formal y molal son diferentes. ¿De acuerdo? Sí, señor. Bueno, si quisiéramos hallar la molalidad, entonces sería moles de soluto dividido este peso del solvente en kilogramos. ¿Cuánto les da 0,37 dividido 0,053 para hallar la molal? Molal sería igual a moles de soluto dividido el peso del solvente en kilogramos. Molal sería igual a ¿qué? A 0,37 dividido 0,053, ¿cierto? Porque este estaba en gramos, había que llevarlo a kilogramos. Bien, mi hijo, aquí trabajando. ¿Cuánto les da? Profe, sí, lo mismo, 6.98. Ah, bueno, pero muy parecido. Sí. Listo, esto es molar. Bueno, entonces ya les quedó claro cómo trabajar con el cuadrito. Este cuadrito entonces lo aplican cuando tienen que hacer conversión de concentraciones, cuando tengan que convertir una concentración en otra. Y para el llenado del cuadrito partimos de lo que indica la concentración. El porcentaje peso a peso, por ejemplo, indica los gramos de soluto que están presentes en 100 gramos de solución. ¿Listo? Hagamos otro ejemplito. Cojamos del tallercito. En el tallercito deben de haber muchos ejemplos de cambios de concentración. Bueno, el de soluciones, si lo encuentran me dicen. El 1 fue el que hicimos, ¿cierto? Vea, por ejemplo, aunque este es muy parecido, ¿no? Este es parecidísimo. Pero hagámoslo. ¿Cuál es la normalidad y la molalidad del ácido sulfúrico concentrado si su densidad es 1,84 y posee un porcentaje de peso a peso del 95%? Bueno, aquí están las respuestas. Igual no sé si estén buenas. Vamos a copiarlo. Hacémosle esta letra. Esto. Ahí está, este es el ejercicio. Y lo podemos hacer llenando el cuadrito. O también lo pueden hacer por factores de conversión, como quieran. Profe, ¿me puede repetir por favor la parte en la que están los cuadros negros? ¿Por qué no se llenan? Bueno, la molaridad, perdón, el peso molecular se calcula para una sustancia pura. Por ejemplo, usted va a calcular el peso molecular del HI y utiliza la tabla periódica, pero porque es puro, ¿de acuerdo? O sea, el peso molecular se halla para sustancias puras.
pero la solución es una mezcla, no es una sustancia pura, entonces no tiene sentido hallar el peso molecular de una mezcla. ¿Sí? Por eso no se llena ese peso molecular de la solución. La densidad del soluto es para evitar que nos equivoquemos, porque cuando a usted le dan una densidad, normalmente esa es la densidad de la solución y no de la densidad del soluto. Entonces, para evitar errores, lo cerramos de una vez. Por ejemplo, en este problema, ¿cuál es la normalidad y la molalidad del ácido sulfúrico concentrado? Si su densidad, esa densidad es de la solución, no es del soluto. Ese cuadrito de densidad del soluto solo lo aplicas si te dan dato de la densidad del soluto puro. En ese caso se puede utilizar esa densidad del soluto. ¿Se le quedó claro? Listo, pues, gracias. Bien. Bueno, vamos a trabajarlo. Yo les doy 5 minuticos para que hagan el cuadrito, traten de hacer el cuadrito ustedes y me cuentan cómo les va. Listo, profe.
Profe, hola, Hola. ¿será que usted me puede compartir de casualidad los documentos, pues el documento de la tesis pasada? Es que no pude asistir. Sí, eso lo tengo guardado, claro. Listo, pues, gracias. Bien. Ahorita lo envío junto con esto. Ay, y ya les compartí el taller de soluciones, ¿cierto que no? Ese no se los he compartido. Creo que no. Bueno, entonces también le envío el taller de soluciones. ¿Cómo les fue? ¿Alguien lo hizo? No se me tosté. ¿En qué parte se tostó? A ver, ya. Empezó pues De ácido sulfúrico. el ácido sulfúrico. 95. Espérame, 95, sí, 95, 5 y 100, sí. En eso estamos de acuerdo. Vamos a ir corrigiéndolo acá. Bueno, entonces aquí no sería 47, sino sería 95, ¿cierto? Borremos todo esto. Borremos esto. Listo, ¿qué más? A ver, ¿qué más hizo? Te dieron la densidad de la solución, Sí. 1,84. que es 1,84, sí, corrijámoslo aquí de una vez. Bueno, ahí hice un daño. 1,84. Listo, ya lo tenemos. Esa es la densidad de la solución. Listo, ¿qué más? Ah, bueno, coloquemos aquí el dato que tú dijiste. 95, 5 y 100. Listo. Ese 100 no va ahí, sino que va acá. Listo. Ya. ¿Qué más? Este punto 37 también hay que borrarlo, ¿cierto? Esto es del problema pasado. Este peso molecular es del HI. Hay que calcular es el peso molecular del NaO, del H2SO4. El 98. 98 es correcto. Profe, a mí la molaridad me dio 5,92. No sé si es Vamos a mirar. es la molaridad, perdón. Molalidad. Ah, le dio muy parecida a esta, 194, mira. Sí, muy parecida. Ah, sí. Sí. Y profe, normalidad, eso de equivalente gramo se me olvidó. Listo, ya lo miramos. Sí, ahí es donde estoy tostado. Listo. Pero entonces, ¿con esto qué podemos hallar? Podemos hallar el volumen de la solución. ¿Ustedes hallaron el volumen de la solución? Sí, profe, a mí me dio 54,34 mililitros. 54,34. ¿Cómo lo sacaron? 100 dividido 1,84. Sí, señor. Eso es, está muy bien. Pueden hallar la formalidad. Podemos hallar formal. Formal es igual a ¿qué? A moles sobre volumen en litros. Ahí ya está para hallar la formalidad. ¿Sí o no? Si hallamos la formal, entonces esto es ¿qué? Moles. Ah, es que no hemos sacado las moles. Vamos a sacar las moles. ¿Cómo saco las moles? 95 dividido 98. Exacto. ¿Cuánto le da? 0,96. Listo, ya tienen las moles. Y tiene el volumen, pero este volumen lo lleva a litros, ¿cierto? O sea, esto sería igual a ¿qué? Esto sería igual a 0,96 dividido 0,05434. Dividiendo 54,34 entre 1000, ¿cierto? ¿Cuánto le da la formal? Me dio 17,77. Profe, 17.
67. Ah, I'm sorry, gracias. 17,67 mol sobre litro, ¿sí o qué? Okay. Bueno, eso es formal, pero había una fórmula para hallar normalidad que incluía la formalidad. ¿Cómo era esa fórmula? Normal es igual a qué? A formal por equivalente. ¿Sí se acuerdan de esa fórmula? ¿Sí la tienen? Sí, profe, sí, no es que son Listo. Son muchas fórmulas. Y el equivalente del H2SO4, recuerden que por ahí habíamos dicho que para un ácido, el equivalente es el número de hidrógenos sustituidos. Si los hidrógenos sustituidos son 2, que el ácido sulfúrico tiene 2, entonces esto sería 17,67 mol sobre litro por 2 equivalentes gramo sobre mol. Se cancela mol con mol y me queda equivalente gramo sobre litro, que es normal. ¿Cuánto da esto? Este 5 se me borró también. ¿Cuánto les dio? Les dio la respuesta del libro. 35.34. 35,34 está bueno. $35.34 normal. Bueno, si cogieron la idea. Sí, señor. Listo. El de molal también es muy fácil, es coger estas moles y dividirlas por este peso de solvente, pero antes hay que, ¿qué? ¿Qué hay que hacer con este 5? Pasarlo, profe, kilo, creo. A kilogramos, sí señor, o sea, dividirlo por 1000, ¿sí o no? Así fue que lo hiciste tú. Sí, señor. Eso, entonces ahí les da, con toda seguridad les da muy parecido a este resultado que tenemos acá. Listo. Bueno, ¿alguna duda de este problema? ¿Alguna inquietud? ¿No está claro? ¿Cómo sería la del kilogramo, perdón? Sí, claro, molal. Molal sería igual a moles de soluto. Moles de soluto dividido peso de solvente en kilogramos, ¿cierto? De esto sería igual. Las moles de soluto ya las tenemos calculadas, 0,96. Dividido. Este peso de solvente está en gramos, mira. Hay que dividirlo por 1000 para que me queden kilogramos. Entonces es 0, dividiendo por 1000, 0,0005, si no estoy mal.
Revise por favor. Y ese es el resultado. Este resultado le debe dar. ¿Sí le dio? Ah, 192. Eso está bien hecho, sí. Por 2 molal no tanto problema. 192 molal. Es que me daba esto, yo. Queda 192. Ah, no, eso no vale la pena. 192 molar. Debe haber algún errorcito, seguramente es en el mole de soluto, pero eso no te afecta a mayor cosa. Dígame. ¿Me puede explicar de dónde sale el 98 que está en la tabla? Claro, el H2SO4. H2. El peso. El peso molecular del H2SO4. El hidrógeno pesa 1. 1 lo multiplicas por 2, da 2. Ese es el peso molecular. ¿Ya te quedó claro? Sí, señor. Listo. Gracias. Con gusto. Bueno. Vámonos con pH. pH y pOH. Entonces, el pH determina el grado de acidez de una solución. Esto. Y si parodiamos eso, podemos decir que el pOH determina el grado de ¿qué? De basicidad de una solución. Recuerde que cuando veíamos grupos funcionales, decíamos que el ácido tiene como grupo funcional el H+. ¿Sí? Entonces por eso el pH determina cuántos H+ hay. ¿Sí? Y el pOH determina cuántos OH- hay, o sea, cuán tan básica es la solución. ¿Sí? Las formulitas, el pH es igual a menos logaritmo de la molaridad del H+. Ese más es arribita, es un catión, ¿sí? Pero aquí en este programa es difícil hacer eso. Esta es la formulita del pH. Menos logaritmo de la molaridad del H+. Esa sería la fórmula 17 o 18, no sé bien. Sí, 16. Para determinar el pH. Sería la fórmula 16. Y el pOH pues es una fórmula igual, ¿no? El pOH sería menos logaritmo de la molaridad del hidroxilo, del OH-. Esta sería la fórmula 17. Si a mí me dan el pH, yo puedo encontrar la molaridad del H+. ¿Sí? Recordemos lo que es la función logaritmo. Ustedes recuerdan, ya vieron logaritmos en matemáticas.
Entonces, más o menos, en matemáticas su profesor le habló del logaritmo en base a de b es igual a c si y solo si a elevado a la c le da b. ¿Sí o qué? Sí, señor. A elevado a la c le da b. Entonces, si aplicamos eso acá, este es un logaritmo en base 10, entonces vamos a escribirlo de nuevo acá. Entonces esto quiere decir que 10, bueno, este menos lo podríamos pasar para el lado izquierdo. Entonces nos quedaría menos pH es igual al logaritmo en base 10 de la molaridad del H+. ¿Sí o qué? Y ahora sí, aplicando la definición del logaritmo, 10. Me equivoqué, solo de que en una me dice que era la que yo quisiera. Entonces, pienso que donde hubiera pues corregido otras respuestas me hubieran a comer. O más, pero no me comía bien. Pereira. Por acá. O de pareja. Ya lo apago. Listo. Volvamos acá. Entonces, 10, que es la base, elevado a la menos pH, me va a dar igual a la molaridad del H+. ¿Sí o qué? Entonces, esta es una formulita que sale del despeje de la 16. Igual podríamos proceder con la 17. O sea, escribir 10 elevado a la menos POH es igual a la molaridad del H+. ¿De acuerdo? Esta parte les quedó clarita. ¿Cómo me la puede repetir, por favor? Claro. Entonces, el logaritmo en base a de b da c si y solo si a elevado a la c es igual a b. Esa es la propiedad del logaritmo. Si aplicamos esa propiedad aquí, que pH es igual a menos logaritmo de la molaridad del H+, nos llevamos primero que todo este menos para el lado izquierdo. Aquí tenemos menos pH es igual al logaritmo de la molaridad del H+. Este es un logaritmo decimal, es decir, la base es 10. Entonces aquí tenemos un 10 pequeñito. Acá tenemos un 10 invisible, que casi nunca se coloca, pero esa es la base de ese logaritmo. Entonces, aplicando esa definición, entonces yo digo 10 elevado a la menos pH, 10 elevado a la menos pH, tiene que ser igual a la molaridad del H+. Mire, aquí lo que estoy haciendo es aplicando esta definición de matemática. 10 elevado a la menos pH es igual a la molaridad del H+. ¿Sí o qué? Listo. Vamos a ver algunos ejercicios que tengamos acá que involucren el pH.
Complete con la palabra ácida, básica o neutra para las siguientes disoluciones. Me dan la concentración de H más de 1.4 por 10 a la menos 7. Esa está buena. Bueno, pero antes de hacer se me olvidaba mostrarles la escala del pH. La escala del pH es una escala invertida. Vamos a colocar aquí pH. Vamos a colocar aquí pOH. Entonces, el pH arranca en 0, va de 0 a 14. Corramos esto un poquito más para arriba, yo creo que por aquí está bien. Coloquemos esta letra un poco más chiquita, por ahí en 16. En 14 está bien. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ahí quedó bien. Entonces, cuando esta es 0, es porque el pOH es 14. Cuando esta es 1, es porque el pOH es 13. Cuando esta es 2, es porque el pOH es 12. Y así sucesivamente. Entonces puede decir que la suma entre el pH y el OH respectivos serían de 14. Sí, señor. Esa es otra formulita. Entonces mire que, ¿qué pasa en el 7? Se vuelven iguales el pH y el pOH. Entonces cuando el pH es 7 es porque el pOH es 7. ¿Qué quiere decir? Que en pH 7 existen la misma cantidad de iones H+, que de iones OH-. O sea que ese es el punto de equilibrio. ¿Listo? O sea, en pH 7 es una solución neutra. Listo. La región de los ácidos. De 0 a 7 son ácidos. Acá son ácidos. Entonces, un pH menor que 7, estamos en la región de ácidos. Un pOH mayor a 7, estamos en la región de los ácidos. La región de las bases, mayores de 7. Un pH mayor de 7 es básico. A ver, ¿qué fue lo que hice? Regreso página, no sé qué fue lo que hice. Aquí está. Esta es la región de las bases. Y el pH 7 es neutro, ¿listo? Entonces ahora sí podemos hacer este problema. Complete con la palabra ácido, básico o neutro para las siguientes disoluciones. Y me dan la concentración de H+ de 1.4 por 10 a la menos 7. ¿Qué tenemos que hacer? Aplicar la fórmula de pH. pH es igual a menos logaritmo de la molaridad del H+. Aquí me están dando la molaridad del H+. Simplemente a este valor le saco menos logaritmo.
cuéntenme cómo les va. Cojan su calculadora y apliquen menos log de 1.4 por 10 a la menos 7. ¿Y cómo les va? ¿Cuánto les dio? Entonces yo no sé si me dio, bueno, pero me dio 7. ¿Cuánto le dio? 7. 7. O sea que es neutra, ácida o básica. Neutra. Vamos a hacer esta otra. Vamos a calcular el pOH. Aquí yo no puedo calcular directamente el pH. Tengo que calcular el pOH. ¿Por qué? Porque me dieron la concentración del OH-. Entonces tengo que calcular el pOH. Vamos a calcular el menos logaritmo de 4.7 por 10 a la menos 6. Fue 5,33. 5,33. Ay, qué pena. Espera un momentico, yo una cosa. Ya. Es el menos logaritmo de 4,7 Por 10 a la menos 6, exacto. Menos log de 4.7 por 10 elevado a la menos 6. Cierra paréntesis. ¿Y le dio cuánto? 5,33. 5,33. Eso. ¿Y entonces en qué región estamos? Ácida. ¿Ácida o básica? El OH al contrario. El OH sería al contrario. Básica, mírelo por acá. Estaría en la región de las bases. Esto es una base. Porque también se aproxima, ¿cierto? Sí, se puede aproximar sin ningún inconveniente. Listo. ¿Cuál es? Para un pOH de 6,99, ¿en qué región estaríamos? Un pOH de 6,99. En neutra. En neutra porque eso es prácticamente 7, ¿cierto? Aunque usted puede decir también ligeramente básico, también válido. Dígame. ¿Me explica por qué 5.33 es básico? Claro, porque no es pH sino pOH. Esto es pOH. pOH. Entonces si miramos la escala del pOH y ¿Pero cómo se sabe que es pOH? Ah, porque te dieron la concentración del OH-. ¿Sí? Entonces, si te dieron la concentración del OH-, ¿qué fórmula vas a utilizar? ¿La 16 o la 17? Tenés que utilizar la 17 porque es la concentración del OH-, no es la concentración del H+, ¿sí? Y en la fórmula Es la misma. hallamos ahorita 7 neutros que nos dieron H+, entonces ahí se hubiera utilizado pH. Esa es pH porque te dieron la concentración del H+, míralo acá. Ahí sí. Bueno, y dio 5.33 y dijimos que era básico porque si miramos en la escala del pOH, mire dónde está el 5.
5.33 estaría en el intermedio entre 5 y 6. Pero entonces esa región corresponde a las bases. ¿Sí o no? ¿Sí les quedó claro esto? Profe, le puedo hacer una pregunta. Pues Claro. ya lo acabo de explicar, sino que no, pues estaba copiando y no presté como mucha atención. Sino que, pues yo veo lo de la fórmula, pero no sé, por ejemplo, dónde sale el 4.7. El 4.7 por 10 a la menos 6 es el dato. Está en el dato. Ese es el Listo. dato. Mírelo ahí, complétela con la palabra ácida, básica o neutra, sí. Ese fue el dato que te dieron. Esa es la concentración del OH-. Listo, profe, gracias. Sí. Bueno, ¿dudas con el pH? ¿Dudas con el pOH? ¿Ninguna? Bueno, ¿qué ocurre cuando yo hago una titulación? Por aquí fue que empezamos. Cuando yo hago una titulación, aquí hay un montón de iones H+, inicialmente. Hay un montón de iones H+, ¿sí? Aquí hay un montón de iones H+. ¿Qué pasa? Cuando yo empiezo a agregar base, hidróxido de sodio, entonces el H+ está esperando que caiga el OH-. Está esperando que caigan las moléculas de OH-. Cuando cae la molécula de OH-, ¿qué ocurre? Ocurre una reacción química. El H+, esta sí parte sí la voy a tener que hacer despacio. El H+ reacciona con el OH- para producir agua. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a ir disminuyendo las moles del H+, ¿sí? Porque cada vez van a ir reaccionando con las moles de OH-. Entonces va a llegar un punto en que se va a alcanzar un equilibrio, en donde los equivalentes del H+ se vuelven iguales a los equivalentes del OH-. Y entonces cuando ocurre eso, cuando hemos agregado tanto OH- y se han disminuido tanto los H+, llega un punto en que esto ocurre. Los equivalentes del H+ se vuelven iguales a los equivalentes de OH-. Este punto se llama punto de equilibrio. Y en ese punto de equilibrio ocurre que el pH, ¿cuánto es? Neutro, ¿no, profe? Neutro, claro. El pH es neutro porque los equivalentes del H+ son iguales a los equivalentes del OH-. Entonces, si yo aplico la fórmula del pH o del pOH, me va a dar 7. ¿Sí o no? Sí. Ahí me faltó escribir algo que ustedes ya lo habían dicho, que pH más pOH, ¿cuánto tiene que dar? 14. Profe, Dígame. ¿me puedes mostrar un momentico dónde está la tabla del pH, por favor? Claro que sí. Listo, profe, muchas gracias. Un gusto. Entonces, si yo sé que pH más pOH es 14, tengo esta formulita. La podríamos llamar 18. Y a mí me dan esta concentración de OH- y me piden el pH. ¿Yo qué puedo hacer? Ya calculé el pOH. Si me piden el pH, entonces hago una resta. Despejo el pH de acá. Este pOH que está sumando pasa a restar.
Entonces, si yo hago 14 menos 5,33, ¿cuánto es 14 menos 5,33? 8,67. Mire, 8,67. Y entonces yo ahí sí puedo determinar, decir, ve, me dio un pH mayor que 8. Esto es básico. O sea, que yo puedo sacar esta conclusión de básico bien teniendo en cuenta el pOH o bien teniendo en cuenta el pH. Entonces, si me dan la concentración de OH menos, sí me pueden pedir el pH. Pero entonces la forma correcta de hacerlo es, si me dan una concentración de OH menos, yo calculo primero el pOH y después aplico esta fórmula para hallar el pH. ¿De acuerdo? No puedo sacar la fórmula directamente con este y decir el pH es tanto, no. Tengo que hallar el pOH y luego hallar el pH. ¿Sí se entiende? Profe, yo tengo una pregunta. Dale. En la que dice logaritmo de 1,4 por 10 a la menos 7, porque tiene menos logaritmo. Veamos. Este es la fórmula del pH. Esta es la fórmula del pH. Aquí estábamos hallando el pH. La fórmula del pH incluye el menos, ¿sí o no? No lo había puesto yo en el cuadro. No, yo tampoco lo había puesto acá. Lo acabo de colocar. Sí, pero en la primera me daban la concentración de H+, y ahí sí me queda muy difícil determinar si es ácida o básica. Pero al determinar el pH sí me queda muy fácil, ¿cierto? Listo, pues entonces menos logaritmo. La fórmula del pH es menos logaritmo. Listo. Listo. Bueno, mis niños, dejémoslo hasta acá. En la próxima tenemos el examencito de estequiometría. ¿Tienen alguna duda de estequiometría de pronto? Profe, no, tengo una dudita ahí del último que acabo de hacer. Dígame. Que dijo que hallábamos primero el pOH. Ya, porque me dieron primero el OH en la B. Me dieron el OH menos. Entonces, como me dieron el OH menos, yo hallo el pOH. Si en un problema X me pidieran el pH y me dieran la concentración del OH menos, entonces ¿yo qué tengo que hacer? Primero hallar el pOH, véalo acá, y después aplicar esta fórmula 18 para hallar el pH. Listo, profe. Listo. Bueno, muchachos, entonces nos vemos el miércoles y hacemos el cuisecito. ¿Listo? Dios los bendiga, muchachos. No se le olvide compartirnos los documentos de las clases que no quedan grabadas, por favor. Listo, de una. Profe, yo falté por la asistencia. Listo, vamos a mirar. ¿Cuál es tu nombre? Santiago Restrepo. Profe, hasta luego, muchas Hasta luego, que estén bien. Hasta luego. Hasta luego. Listo, Santiago. Profe, yo también falté por la asistencia. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Juliana Tamayo. Listo, Juliana. ¿Estás bien? Dígame. Listo, Mauricio. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Perfecto, ya. ¿Cómo llama usted? Santiago Restrepo. Vamos a ver. Sí, ya. Listo, profe. Muchas gracias. Listo, hasta luego. Chao, Juan. Chao, Jainer.